¿Qué tal? Vamos a comenzar a desarrollar en la presentación de hoy el muro y los acondicionamientos. Cómo resolvemos los distintos acondicionamientos en nuestros muros exteriores. Hablaremos a continuación del acondicionamiento térmico, del acondicionamiento humídico y del acondicionamiento acústico. Nuestras envolventes exteriores deben resolver el acondicionamiento térmico y dotarnos de condiciones de confort al interior de los locales de acuerdo a la rigurosidad del clima a la cual nos estemos exponiendo. Si bien nuestro clima es supuestamente benigno, nosotros tenemos temperaturas extremas en invierno que pueden estar próximas a 0 grado y requerimos temperaturas interiores de confort que van a estar en el entorno a 18 a 20 grados. En verano solemos tener temperaturas por encima de los 30 grados y requerimos temperaturas interiores de confort del orden de 22-24 grados. Por tanto, va a ser muy importante el desempeño de estas envolventes exteriores a los efectos de amortiguar la transmisión de temperatura desde el interior hacia el exterior y preservar las condiciones de confort al interior de los locales. En la construcción tradicional, históricamente, los muros tuvieron espesores muy importantes. Por tanto, el acondicionamiento térmico iba a estar dado básicamente por el espesor del cerramiento. O sea, tenemos una cantidad de materia que nos asegura una cierta aislación y una cierta inercia también térmica que retarda el pasaje de calor entre una parte y otra del cerramiento. Sería este caso, en el cual tenemos una aislación dada por la masa y por el espesor del cerramiento. Hoy en día tenemos configuraciones varias para nuestras envolventes exteriores. Podemos tener, por ejemplo, una aislación interior con masa al exterior o, por ejemplo, una aislación ubicada al exterior con un cerramiento masivo al interior u otras configuraciones. Veremos ahora algún ejemplo. Un caso relativamente frecuente es que tengamos envolventes pesadas al exterior, de mampostería o de hormigón, como en este caso, y pretender aislar por el interior del local. En este caso tenemos una aislación con lana de vidrio, con un folio que oficia de barrera corta vapor, colocado por el interior del cerramiento. Una de las dificultades que tenemos en estos casos es que podemos tener puentes térmicos, en este caso que el muro exterior es de hormigón, puentes térmicos en la continuidad de cerramiento vertical exterior y las losas o los forjados, por lo cual tendremos puentes de frío, puentes de calor a través de la continuidad del material, por más que tengamos aislado en la superficie interior. Esta es la otra variante de que el dispositivo masivo quede retraído hacia el interior y forrar literalmente la construcción con una aislación exterior, que a veces se denomina escudo térmico, que en este caso es un sistema de planchas de poliestireno expandido de alta densidad que tienen una fijación mecánica a la pared mediante un sistema de arandelas y tornillos y un acabado exterior que puede ser diverso, en este caso es un símil revoque, similar a los que vamos a desarrollar para el caso de los cerramientos livianos que veremos en próximas presentaciones. Es muy común en nuestro medio la utilización de cerramientos exteriores de doble hoja, en muchos casos con hojas exteriores de ladrillo visto, conformando entre ambas láminas, entre ambas hojas, una cámara de aire con un aislamiento térmico, que puede ser, como en este caso, de poliestireno expandido, o en muchos casos de poliuretano proyectado, que ofrece algunas ventajas de las cuales hablaremos en un rato.
Ya sea una u otra la solución que adoptemos para nuestro cerramiento exterior, es necesario realizar verificaciones de la transmitancia térmica total de ese cerramiento exterior a los efectos de chequear si es satisfactorio su desempeño de acuerdo a los parámetros que nos son exigibles. ¿Qué es esto de la transmitancia térmica? La transmitancia es la cantidad de calor que atraviesa un dispositivo, en particular un cerramiento exterior, en este caso, lo designamos con la letra U y las unidades son watt por metro cuadrado Kelvin. En particular en Montevideo nosotros estamos bajo el control de la exigencia de la Intendencia que prescribe que nuestro cerramiento vertical exterior tiene que tener una transmitancia que debe ser inferior a 0,85 watts por metro cuadrado Kelvin. Va a ser necesario entonces verificar el diseño de nuestros cerramientos con una aplicación que veremos en unos minutos. La transmitancia de cualquier cerramiento exterior va a estar en función de algunas características de los materiales que lo componen, tanto sea el espesor de el o los materiales que lo constituyen y la conductividad térmica, que es una propiedad de los materiales que componen ese cerramiento exterior. Aquí tenemos la referencia del valor de conductividad térmica de los materiales usuales. En general los tenemos acá ordenados de mayor a menor. El hormigón dentro de los materiales que utilizamos corrientemente es de los más conductores. El ladrillo, conforme va descendiendo su densidad, los ladrillos de prensa son más conductores que los ladrillos de campo. El ticholo tiene valores similares a los de un ladrillo de campo. Los bloques de hormigón celular que mencionamos en videos anteriores tienen una conductividad sensiblemente inferior, fruto de su densidad que es muy inferior a la de los cerámicos. Y después tenemos toda la familia de los aislantes térmicos, en particular las espumas aislantes, que son los más utilizados en nuestro medio, con valores sensiblemente inferiores. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos materiales que tienen menor conductividad van a ser efectivos a los efectos de incrementar la aislación del cerramiento exterior, aún administrados en pequeño espesor. Va a ser más efectivo un material aislante en pequeño espesor que algunos otros materiales que tienen conductividades mayores aún en espesores mayores. Veremos a continuación, de forma breve, una aplicación de la Intendencia de Montevideo que tienen disponible en este link que está al pie de esta diapo, cómo calculamos la transmitancia térmica de un cerramiento vertical exterior. Esta aplicación de la Intendencia tiene un espectro de materiales relativamente acotado, para lo cual tendremos que hacer en algunos casos algunas simplificaciones o no siempre va a estar disponible todos los materiales que podríamos utilizar, por lo cual en algunos casos podemos utilizar materiales de características o densidades similares sin mayor error, porque es una base de datos que no podemos editar. En cuanto a la selección de los materiales, debemos seleccionar en el apartado tipo de capa. Nos propone 3 categorías: material homogéneo, material heterogéneo o cámara de aire. La mayoría de los materiales de construcción lo vamos a encontrar en la selección material homogéneo. En material heterogéneo van a aparecer solamente los ticholos cerámicos y después las cámaras de aire tienen una categoría específica. Dentro de la categoría material homogéneo se nos va a desplegar una lista bastante extensa de materiales de distintas familias, entre los cuales tendremos que seleccionar el tipo de capa correspondiente, si es un revoque, si es un mampuesto u otros materiales, o incluso los aislantes térmicos están dentro de la lista de materiales homogéneos.
Posteriormente, de seleccionado el tipo de material, indicaremos el espesor de cada una de las capas. Entonces, acá, picando en material homogéneo y seleccionando el tipo de material, en este caso la familia revoques, elegiremos del espectro de variedades el que más se asemeje a el que pensamos emplear e indicaremos el espesor de la capa respectiva. Así iremos indicando cada uno de los materiales, comenzando en la primera fila, o sea, el primer material debe corresponder a la capa más interior del cerramiento. En este caso, vamos a verlo a través de un ejemplo sencillo de un material, de un cerramiento que tiene un número limitado de capas, a los efectos de explicar y ver algunos problemas que pueden surgir en el diseño de ese cerramiento. En este caso tenemos un muro doble que tiene una hoja interior de ticholo y una hoja exterior de hormigón armado. O sea, imaginémonos una fachada de hormigón visto y un dispositivo interior, un muro interior de ticholo de 12 centímetros de espesor. Tenemos un revoque interior, el muro de ticholo, un aislante térmico, espuma de poliestireno y una hoja exterior de 12 centímetros de hormigón armado. El sistema, después de haber elegido todos los materiales por su orden, nos va a calcular cuál es la transmitancia térmica global de ese cerramiento de múltiples capas. En este caso llegamos a un valor de transmitancia térmica total de 0,76, que es inferior al valor máximo admitido, por lo cual el sistema nos arroja la conclusión de que el cerramiento es válido. O sea, a los efectos del cálculo que nos exige la Intendencia de Montevideo, este muro cumple con el valor de referencia. O sea, tenemos un valor de transmitancia inferior a los 0,85, por lo cual el cerramiento es válido. Ahora nos preguntamos, ¿es suficiente que ese cerramiento exterior cumpla con los valores exigidos de transmitancia térmica? Como vamos a ver, hay otros parámetros que tenemos que verificar a los efectos de otorgar confort a nuestras construcciones. En la evaluación del confort hidrotérmico también tenemos que hacer verificaciones acerca de la condensación eventual que pueda afectar a ese cerramiento exterior. En particular, estas verificaciones de condensación no están contempladas en la aplicación de la Intendencia de Montevideo, por lo cual tendremos que utilizar otras aplicaciones a los efectos de chequear que justamente no se produzcan condensaciones al interior del cerramiento o en las superficies. Sugerimos entonces descargar la aplicación HTERM y verificar mediante dicha aplicación que no se produzcan las condensaciones de referencia. Vamos a explicar brevemente cómo utilizamos la aplicación HTERM. Aquí pueden apreciar en esta imagen, tienen una guía de usuario disponible en esta pestaña Ayuda, que les puede servir de utilidad a los efectos de familiarizarse con el programa. Básicamente después trabajamos de una forma similar a la aplicación que vimos de la Intendencia, por cuanto ustedes acceden directamente a un menú de materiales que están agrupados por familias. Tenemos petros y suelos, cerámicos, metales, maderas, hormigones, morteros y revoques, etc. Dentro de los cuales ustedes tendrán que seleccionar la familia del material y el material concreto que ustedes van a utilizar, e indicando cuando corresponde, por ejemplo en las capas que no tienen un espesor predeterminado, como los revoques, el espesor correspondiente a cada una de las capas.
Vamos completando la lista de materiales en función del diseño particular. Nosotros vamos a chequear para el mismo diseño sencillo que planteamos en el caso anterior, en la aplicación de la Intendencia de Montevideo. Vamos a verificar la misma propuesta para el HTER. Vamos a completar la lista de materiales. Recuerden que era un muro doble, que teníamos una hoja interior de ticholo revocado y una hoja exterior de hormigón armado con un aislante térmico entre ambos cerramientos. Después de completar la lista de materiales, hacemos clic en calcular y vamos a ver los resultados en la próxima imagen. Aquí tenemos dos aspectos que vamos a chequear. Por un lado, el valor de transmitancia térmica, que es muy similar al que había calculado la aplicación de la Intendencia. Y por otro lado, nos arroja una gráfica en la cual podemos chequear si existe condensación. En particular, cuando tenemos esta zona gris, que es la intersección de la gráfica de temperatura, que es la línea continua, con la gráfica de punto de rocío, que es la línea punteada. Esto nos indica que existe condensación, en particular la condensación se da donde tenemos el salto térmico más importante. Aquí tenemos los números, estos correlacionan los números de la lista de materiales. Teníamos el revoque, el ticholo interior, el poliestireno y la hoja exterior de hormigón armado. Donde se produce el salto térmico más importante es en el espesor del aislante, por tanto ahí y en la superficie del hormigón exterior es donde se produce condensación. ¿Qué hacemos en estos casos entonces? Si bien, como vimos en la diapo anterior, tenemos un valor de transmitancia térmica que es adecuado, es inferior a 0,85, al presentarse condensación, lo ideal sería que corrijamos el diseño. ¿Cómo podríamos intervenir para la propuesta anterior? Bueno, una de las opciones es evitar de que el vapor migre por las distintas capas del cerramiento hasta encontrar una superficie fría, para lo cual tendríamos que atajarlo, tendríamos que detener el pasaje de vapor lo más próximo posible a la cara caliente del cerramiento. ¿Qué es lo que pasa? En la imagen anterior vimos que teníamos un revoque interior. Dentro de los materiales que utilizamos como barreras corta vapor son, por ejemplo, el polietileno, que obviamente al tener una terminación interior de revoque es imposible de aplicar sobre esa superficie, ni previamente a revocar porque no tendríamos condiciones de adherencia. Entonces proponemos, por ejemplo, es una alternativa, sustituir el revoque interior por un revestimiento con placa de yeso colocado sobre estructura de perfiles omega o eventualmente de perfiles de 35 milímetros, y ahí podemos intercalar una lámina de polietileno que es la que va a oficiar como barrera corta vapor. Como decíamos, reitero, es una alternativa de diseño posible para intentar contrarrestar el fenómeno de condensación que vimos que se producía. Si hacemos la corrección y damos calcular, vemos que desaparece la condensación, ¿sí? Al tener la barrera corta vapor, ¿verdad? Se modifica la gráfica de condensaciones y desaparece la condensación. Con lo cual tenemos un cerramiento que cumple ambas condiciones, que cumple los valores de transmitancia térmica y cumple la no ocurrencia de condensaciones al interior del cerramiento. Otro aspecto importante que queremos señalar es que es muy frecuente que nuestras envolventes exteriores tengamos cerramientos heterogéneos, en los cuales coexisten en alguna de las partes del cerramiento distintos materiales que tienen distinto comportamiento térmico.
Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que corresponde a la medianera de un edificio en construcción, en la cual podemos ver claramente cómo es el diseño de la estructura. Acá tenemos pilares medianeros, tenemos vigas medianeras, tenemos estos dispositivos que son aletas que están en espera de recibir el apoyo de la hoja exterior del cerramiento para conformar el muro doble, por lo cual podemos apreciar de que esta envolvente exterior, cuando ejecutemos la hoja exterior, va a tener un comportamiento distinto cuando nosotros encontremos dos caras de cerámico, dos superficies de cerámico, la interior y la exterior, y en otros casos encontremos una de cerámico y una de hormigón. Por lo tanto, la aislación térmica que vamos a tener en ese cerramiento exterior no va a ser homogénea, como no es homogénea la sección de ese cerramiento vertical. Va a ser necesario entonces verificar que ese cerramiento exterior funcione, en particular en las zonas más comprometidas. Lo vamos a explicar mejor con la próxima imagen. Aquí tenemos una imagen de detalle de la misma estructura, en la que veíamos la estructura exterior y la hoja interior del muro exterior conformada por ticholos cerámicos. Como decíamos que esto va a recibir una segunda hoja, la hoja exterior del muro, que también va a ejecutarse con mampuestos cerámicos, tendríamos un gráfico esquemático de este tipo. Si nosotros vamos a colocar una aislación térmica al interior de la cámara conformada por ambos cerramientos, tenemos este esquema. En cambio, si la sección la hiciéramos por donde tenemos hormigón, donde están los pilares, donde está la viga, nos encontraríamos en esta situación. Claramente podemos apreciar de que en este caso tenemos un material más conductor que en este caso, por lo cual la aislación equivalente del cerramiento exterior sería inferior en el caso de la sección por los elementos estructurales. Para obtener condiciones de confort equivalentes, lo que tendríamos que hacer es reforzar la aislación en las zonas de más pobre desempeño. O eventualmente lo que tendríamos que hacer es verificar de que el espesor de aislación que incluiríamos al interior de la hoja exterior de muro sea suficiente como para responder aún en la hipótesis más desventajosa, que es en la zona de la estructura. Si no resolvemos correctamente estas situaciones, nos va a acontecer lo que podemos leer en esta imagen. Es una imagen termográfica que lo que mide es el calor de la superficie. Esto es en una hipótesis de invierno. Nosotros vemos que hay zonas de los cerramientos que están más frías y otras zonas que están más calientes, en las cuales tenemos fuga de calor desde el interior por las zonas en donde tenemos conductividad térmica sin una discontinuidad de aislación. Así es que se ven en los cerramientos vidriados sin protección, por ejemplo, se ve que el calor fuga notoriamente, toda esta zona de planta baja que tenemos vidriada, y las franjas que corresponden a la estructura, en particular a las vigas de fachada, que en este caso no tienen aislación o no tienen aislación suficiente, por lo cual el calor pasa a través del cerramiento con gran facilidad y se fuga hacia el exterior. Esto es lo que denominamos constructivamente puentes térmicos. Otra aclaración importante que tendríamos que hacer es que en las próximas clases vamos a abordar el tema de los cerramientos exteriores livianos, que a diferencia de los cerramientos de mampostería que estamos analizando en esta presentación,
son cerramientos que tienen mucho menos inercia, mucho menos peso propio. Por lo cual, cuando tenemos cerramientos livianos, tendremos que adoptar valores de transmitancia térmica sensiblemente inferiores que contrarresten justamente esa falta de inercia. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro clima, que tenemos variaciones relativamente importantes de temperatura entre el día y la noche, el cerramiento no solamente tiene que aislar, sino también en cierta medida amortiguar el paso de temperatura de un lado a otro del cerramiento a los efectos de justamente contrarrestar esa variación de temperatura entre el día y la noche que puede existir tanto en la situación de verano como en la situación de invierno. Por tanto, para cerramientos livianos tenemos que tomar valores de transmitancia mucho más conservadores, o sea, mucho más, muy inferiores a los cerramientos convencionales, del entorno a 0,40 respecto al 0,85 que habíamos considerado para los cerramientos de mampostería convencionales. Tengan en cuenta esto entonces para el diseño de los cerramientos verticales exteriores cuando sean livianos. Vamos a hacer alguna mención a continuación de los aislantes térmicos que empleamos en nuestros muros. En general lo que tienen en común es que son materiales de baja conductividad térmica, como vimos ya en imágenes anteriores, que responden a una baja masa unitaria. En general tenemos densidades del orden de 10 a 60 kilos por metro cúbico en la mayoría de los aislantes que utilizamos corrientemente. Por las características de uso y emplazamiento de estos materiales dentro de los cerramientos, tenemos que asegurarnos la mayor durabilidad, por lo tanto preferimos siempre utilizar materiales que sean imputrescibles y de esa forma durables. Es muy generalizado en nuestro medio el uso de espumas de plástico como la espuma de poliestireno, la espuma de poliuretano, también en algunos contextos la lana de vidrio o lana mineral, y la celulosa proyectada o inyectada. Veremos a continuación algunas imágenes de estos materiales. El poliuretano proyectado es, si se quiere, un material muy popular, en particular cuando tenemos dispositivos de doble hoja, muros de 2 hojas, ubicados o proyectados sobre la cara exterior de la hoja interior. Acá vemos una imagen similar a la del edificio del que estábamos hablando hoy, en la cual se está proyectando el poliuretano sobre la hoja interior, la cara exterior de la hoja interior. El poliuretano tiene algunas ventajas sensibles respecto a su competidor más cercano, que es el poliestireno, por cuanto permite una aplicación continua sobre toda la superficie, sin puentes térmicos o sin discontinuidades. Y tiene otra particularidad importante, es que adhiere sobre la totalidad de los materiales de construcción fuertemente, lo cual tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es que al quedar firmemente adherido nos resulta más cómoda la aplicación, no lo tenemos que sujetar mecánicamente, sino que al proyectarlo sobre la superficie se adhiere fuertemente. La desventaja es que también se adhiere sobre superficies que eventualmente podemos no querer que se adhiera, como por ejemplo la superficie de los marcos de las aberturas si están amurados, o cualquier otra superficie que no sea necesario proyectar, como por ejemplo las superficies interiores, para lo cual hay que generar protecciones que impidan que ese poliuretano se adhiera sobre superficies que no queremos que se adhiera. También tiene la particularidad que con el viento, al rociar la superficie, esto se rocía en forma de spray, que al tomar contacto con la superficie se espuma y solidifica, pero si este material mientras se está proyectando lo agarra el viento, lo puede hacer volar a distancias muy grandes y puede terminar sobre cualquier objeto que esté en la periferia o en las proximidades de la obra, lo cual también tiene justamente esa parte riesgosa.
pero desde el punto de vista térmico, como decíamos, tiene grandes ventajas. Otra particularidad que tiene, como ustedes aprecian acá en la superficie resultante es muy irregular, por cuanto depende de la cantidad de producto que haya sido rociado sobre la superficie, y podemos tener justamente esta gran irregularidad. Lo que va a requerir es que tengamos espesores de cámara relativamente importantes que puedan absorber las diferencias de espesor del material aislante. Como decíamos, otro de los materiales aislantes más utilizados es el poliestireno en planchas. Es la alternativa más económica para la resolución de la aislación de muros exteriores con cámara, pero sin dudas que no es tan efectiva como la del poliuretano. Justamente una de las dificultades que tiene es que el poliestireno se presenta en planchas de 1 metro por 1 metro, y las uniones entre plancha y plancha o los recortes en los bordes, en el perímetro, presentan aislación incompleta o no continua, por lo cual, si bien en condiciones ideales, si nosotros comparamos, por ejemplo, el desempeño en cualquiera de las aplicaciones que vimos de la Intendencia del H-Term es prácticamente equivalente, lo que podemos asegurar es que en la realidad esa equivalencia no se da, por cuanto el poliestireno no permite ser aplicado en continuidad en toda la superficie y el poliuretano sí, por cuanto en algunos casos tenemos que saber interpretar los datos que nos dan estas aplicaciones, por cuanto podemos llegar a algunas conclusiones que sean engañosas. Podemos ver también el poliestireno aplicado a otros dispositivos constructivos de uso exterior, como estos paneles preensamblados de los cuales habíamos hecho mención en presentaciones anteriores, que son los utilizados para proyectar mortero en ambas capas. O sea, lo que tenemos es un núcleo de material aislante con 2 mallas electrosoldadas en cada una de las caras, que van a recibir después un mortero proyectado y una terminación similar a la de un revoque tradicional. En estos casos, el poliestireno, además de dar rigidez por su espesor al panel exterior, también le proveen de una parte muy importante de su aislación térmica. Con este sistema, que vimos que aquí en Uruguay hay básicamente 2 patentes que se utilizan, el Concrespuma de Bromiros y el MDUE, se pueden conformar incluso tanto cerramientos exteriores como cerramientos interiores, como cubiertas o entrepisos, mediante estas nervaduras, que lo que hacen es conformar una especie de losa nervada, en la cual esta especie de bovedillas se conforman con el mismo poliestireno. O sea, esto se va a colar con una carpeta de hormigón por la parte superior. Estos paneles, como tienen mucho espesor, tienen una relativamente buena inercia, por lo cual con un apuntalamiento en la parte inferior podemos construir entrepisos y eventualmente cubiertas de luces limitadas en función del espesor de estas nervaduras. Y aquí tenemos otra variante, que son estos mampuestos que permiten conformar cerramientos huecos que podemos rellenar, en estos casos, con total o parcialmente con hormigón en esas cavidades. Son una especie de mecano de bloques de poliestireno que admiten ser llenados con hormigón en la cavidad, habiendo alojado previamente armaduras en caso de ser necesario. Otra aplicación del poliestireno es a través de aglomerados livianos, confeccionados en este caso con poliestireno en esferas, o sea, el poliestireno sin aglomerar, que se suministra en bolsas en forma de microesferas,
de diámetro milimétrico nos pueden ser útiles para conformar, como decíamos, mampuestos huecos o mampuestos macizos, pero conformados, como decíamos, con un aglomerado cementicio de esferas de poliestireno. Eso permite realizar bloques bastante más livianos que un bloque de hormigón convencional y de mejor desempeño térmico. Otra familia de materiales empleados como aislantes térmicos son las lanas de vidrio o lanas minerales. Estas se presentan básicamente en dos formatos. Una es en rollos de material blando, en esta especie de mantas de lana de vidrio o lana mineral. Y otra presentación son planchas rígidas que tienen otras aplicaciones por sus peculiaridades de conformado. Una aplicación de las lanas de vidrio clásica o tradicional es en los cerramientos livianos de drywall, ocupando las cámaras correspondientes al espesor de los montantes estructurales. Hablaremos de esto en la próxima presentación. Pero también se aplica la lana de vidrio en estas tipologías de fachadas ventiladas, en las cuales tenemos un muro exterior que es simple, que puede ser de mampostería, hormigón o mixto, y tenemos, en lugar de tener una segunda hoja exterior, tenemos un dispositivo de fachada ventilada, que vamos a incursionar en próximas presentaciones, explicando un poco mejor su funcionamiento, y en la superficie de fachada puede haber distintos materiales, distintos paneles. En este caso es un cerámico hueco que está colgado de una estructura auxiliar y que deja ventilación por estas ranuras, de forma de que el calor que incide sobre la superficie es capaz de disiparse a través de esta cámara. Y en estos casos se puede utilizar unas lanas de vidrio especiales que tienen un velo hidrófugo en la cara externa que permiten aplicarlo en estas utilizaciones sin que la lana de vidrio se moje. Tengan presente siempre de que las lanas de vidrio no pueden mojarse porque de mojarse pierden parte de su capacidad aislante, por lo cual dejan de cumplir su función. En este caso entonces, por más que esto no está expuesto a la lluvia directa, puede eventualmente producirse algún goteo hacia el interior y requieren un velo hidrófugo en la cara exterior. Otro material de reciente utilización en nuestro medio son las fibras de celulosa. Estas fibras de celulosa se comenzaron a utilizar ya hace muchos años en otros medios como un subproducto del papel de diario, que, como ustedes recuerdan, hasta hace unos años era un material de desecho bastante frecuente y que requería ser reciclado luego de su utilización, por lo cual era una forma interesante de reciclar ese papel sobrante. En la medida que el papel de diario está en vías de extinción, también este material puede producirse a partir de materia prima virgen, pero en todo caso es de fibras de celulosa, fibras de papel. Este material, bueno, una de las contras que podríamos, estas fibras conforman una especie como de algodón, para que ustedes se hagan una idea, muy ligero, que por supuesto tiene propiedades aislantes térmicas, pero una de las contras que tiene esto, la fibra de celulosa, supuestamente es la combustibilidad, ¿verdad? Por cuanto siempre tenemos que tener presente que los materiales que utilicemos nos den condiciones de seguridad frente al uso. Una de las alternativas entonces para permitir utilizar este material como aislante térmico es adicionarlo con ácido bórico para conferirle resistencia al fuego. O sea, este material, luego de tratado con la adición de ácido bórico, tiene alta resistencia al fuego y no propaga llama. Acá hay una prueba de soplete en la cual vemos el material incandescente pero que no produce llama.
Estas fibras de celulosa se pueden aplicar de distintas formas. Una alternativa es la proyección mediante máquinas especiales y tuberías de este material ligeramente húmedo sobre las superficies, lo cual permite que ese material se adhiera a los efectos de posteriormente ocultarlo con otra capa de terminación. O sea, para eso necesito un cerramiento hueco o un cerramiento que vaya a ocultar con otro material, como por ejemplo yeso. Otra alternativa que tenemos es inyectar este producto dentro de una cavidad de un material. Acá tenemos, por ejemplo, un tabique de yeso hueco y se está inyectando esa cavidad con el material, en este caso, como decíamos, inyectado. Y una tercera alternativa es que este material venga conformado en planchas que son flexibles. Estas fibras en este caso se encuentran aglomeradas y conformando estas planchas, una especie de colchonetas de espesor predeterminado que, coincidiendo con el espesor, por ejemplo, de estos montantes de esta estructura de tabique liviano, permiten conformar una superficie continua y aislada. Hablemos a continuación del acondicionamiento humídico en los muros de mampostería. A los efectos de aislar nuestros muros del agua, tenemos que tener en cuenta las distintas formas en las cuales se nos presenta el agua en nuestras construcciones. En primer lugar, la más importante cuantitativamente son las precipitaciones, ya sean de lluvia, de nieve o de granizo, que puedan afectar de acuerdo al clima del lugar al cual estemos trabajando. En segundo lugar, tenemos la humedad que proviene del terreno, del suelo, que puede penetrar a nuestras construcciones por ascenso capilar a través de los materiales. Y en tercer lugar, del vapor de agua, que, como explicamos hace un rato, puede producir condensaciones en nuestros cerramientos. Repasamos rápidamente, la humedad en los cerramientos puede ocasionar desde pérdida de durabilidad de algunos componentes constructivos, como pueden ser de nuestras piezas de hormigón, a través de la corrosión de las armaduras que están incluidos dentro de esas piezas, pérdida de adherencia en los morteros de terminación de los muros, hinchamientos, por ejemplo, en superficies de madera, etc. Problemas de salubridad, a través del desarrollo de gérmenes, de hongos, de mal olor asociado a justamente estas manifestaciones. Algunos problemas estéticos como manchas o eflorescencias, desprendimiento de pinturas y revestimientos en materiales de terminación. Y por otro lado, estamos hablando de cerramientos verticales exteriores, de déficit de confort hidrotérmico. O sea, cuando la superficie o los materiales constitutivos de nuestros muros se mojan, pierden capacidad aislante. Cuando los huecos del material están ocupados por el agua, el material modifica su densidad y modifica sus condiciones de transmisión de calor, haciéndolo menos aislante. Tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de los materiales que nosotros empleamos para la construcción y ejecución de muros son porosos y son permeables. Por lo tanto, tendremos que buscar alguna alternativa. Básicamente, si queremos evitar el pasaje de agua, podemos replicar el diseño de los cerramientos viejos, que era hacer muros muy gruesos para que el agua nunca terminara de atravesar el cerramiento y dejáramos que en esos ciclos de lluvia y periodos secos se secara. O la alternativa más habitual últimamente es interponer en el camino de pasaje de agua una capa que tenga propiedades impermeables, de forma de que las capas que estén detrás de esa capa impermeable no se mojen. Aquí lo tenemos graficado, ¿no? Si teníamos un muro muy grueso, se moja del lado de afuera, pero habitualmente no llegaba nunca esa humedad a atravesar la totalidad del espesor del muro.
sino que, bueno, cuando paró de llover, esa humedad que penetró parcialmente se evapora y solucionamos el problema. Como decíamos, ya no hacemos muros tan gruesos y lo que hacemos es interponer una capa impermeable. Veremos ahora qué alternativas tenemos para conformar esa capa impermeable en nuestros muros. Vamos a ver 3 ejemplos: el mortero hidrófugo tradicional, los impermeabilizantes cementicios poliméricos o los revoques de terminación monocapa proyectables con adición de hidrófugo. Vamos a hacer una aclaración a los efectos de visualizar que siempre es preferible colocar la capa impermeable lo más afuera posible que nos permita el diseño constructivo. Aquí tenemos 2 cerramientos exteriores de doble hoja que son casi idénticos. Lo único que cambia es la terminación exterior. En el cerramiento que ustedes tienen aquí a la izquierda, tienen un muro doble de ladrillos en el cual la hoja exterior está terminado como ladrillo visto. En la imagen de la derecha tienen un muro doble confeccionado con ladrillos, pero la diferencia es que la hoja exterior está terminado revocado. Aquí tienen en rojo la ubicación habitual de la capa impermeable en ambos cerramientos. ¿Cómo se explica? En la imagen de la derecha, por ser la terminación exterior un revoque, yo puedo colocar mi impermeabilización en la cara exterior de la hoja exterior. O sea, lo más afuera posible que nos permite el sistema constructivo que estamos empleando. En este caso, si tengo un revoque tradicional, lo veremos a continuación, la alternativa más fácil o más frecuente de impermeabilizar es en esta superficie. En cambio, en la imagen de la izquierda, como dijimos que nuestra terminación exterior es ladrillo visto, ya no podremos impermeabilizar en esta cara. Entonces deberíamos ir hacia el interior. Observen que pusimos la capa impermeable acá y podríamos preguntarnos ¿por qué no aquí? Si es lo más afuera posible que nos permite el sistema constructivo, ¿por qué no impermeabilizamos aquí? ¿Por qué en la mayoría de nuestras obras vemos que se impermeabiliza acá? Bueno, la explicación en este caso es que en la construcción tradicional frecuentemente elevamos primero la hoja interior del muro, que suele ser en algunos casos una capa portante. Si estamos haciendo una casa de 1 o 2 pisos, podemos trabajar con muros portantes, por lo cual utilizamos esta hoja interior como hoja estructural y posteriormente hacemos el revestimiento con la hoja exterior que pasa a ser terminación. Entonces, en esa hipótesis, si nosotros levantamos primero esta hoja, por eso se explica que la impermeabilización se aloja en esta cara y no en esta, porque esta no existe. Si nosotros pudiéramos o pensáramos cómo edificar al revés, podríamos eventualmente analizar la posibilidad de impermeabilizar acá. Sería más efectiva tal vez que impermeabilizando acá adentro, pero en la construcción tradicional, habitualmente, como decíamos, este es el muro que se levanta primero por cuanto la impermeabilización se coloca acá. ¿Y por qué no la colocamos acá, sobre el aislante? Bueno, porque justamente los materiales que solemos utilizar acá son espumas de plástico, como vimos recién, espuma de poliestireno o poliuretano, y que con los morteros de uso tradicional no tenemos condiciones como para impermeabilizar en la superficie de esas espumas porque no tenemos condiciones de adherencia. Entonces, para tener condiciones de adherencia con morteros convencionales, debemos aplicarla directamente sobre la superficie del ladrillo. Esa es la explicación de por qué en la mayoría de los muros dobles de mampostería la aplicación de la capa impermeable se da directamente sobre la superficie del material de la hoja interior. Bueno, aquí vemos un operario que está ejecutando el revoque impermeable tradicional que hace décadas empleamos como
quizá el sistema más popular de impermeabilización para pequeñas obras, que hoy le ha salido algún competidor del cual vamos a hablar recién en unos minutos. O sea, el mortero impermeable tradicional es un mortero de arena y cemento Portland a razón de 3 partes de arena terciada por 1 parte de cemento Portland, con la adición de un material hidrófugo. Habitualmente estos hidrófugos se presentan comercialmente como líquidos y se dosifican a razón de 1 litro de hidrófugo cada 10 litros de agua que vamos a utilizar para empastar este mortero. Ese mortero se aplica, ustedes ven acá, sobre la superficie exterior, que como dijimos podía ser de mampostería o de hormigón. En el caso de superficies de hormigón, previamente se azota la superficie con un mortero chirlo de arena y Portland para lograr condiciones de adherencia y posteriormente se aplica el revoque impermeable. El revoque impermeable se aplica a cuchara, apretando de forma de lograr una aplicación lo más compacta posible. La terminación es irregular, este revoque no se alisa o se fretacha, se alisa solamente con la cuchara. ¿Por qué? Porque no es un revoque de terminación. En el caso de ser esta la hoja exterior y tener que ejecutar una terminación, un revoque de terminación sobre el revoque hidrófugo, tenemos que tener en cuenta de que justamente por el hecho de tener hidrófugo, si nosotros lo dejamos fraguar, después este material me va a rechazar un mortero de terminación, por lo cual tenemos que proceder a azotar la superficie del revoque impermeable mientras está fresco. O sea, se aplica el revoque impermeable y posteriormente se lo azota con arena y Portland sin hidrófugo para que nos quede una superficie rústica, como veíamos acá, áspera y con condiciones de adherencia como para poder aplicar el revoque de terminación en el caso, como decíamos, de que esta sea la impermeabilización aplicada sobre la hoja exterior del muro. En los últimos años han aparecido distintos materiales que conocemos como impermeabilizantes cementicios, que pueden presentarse en forma de 2 componentes, como este que tenemos aquí en la imagen, un componente en polvo y un componente líquido, siendo el líquido el que hidrata este polvo para posibilitar aplicarlo, con distintas consistencias. Con consistencias más líquidas se aplica a pinceleta en espesores más delgados y con consistencias más duras lo podemos aplicar con una llana en espesores más gruesos. En particular para muros se suele aplicar a pinceleta, para muros exteriores, y a llana lo podemos hacer cuando tenemos alguna situación de presión de agua, como puede ser las paredes de un tanque de agua o un muro de contención sometido a presión freática de agua, o eventualmente a una losa de supresión o algún elemento en donde tengamos presión de agua y no eventualmente solamente agua de lluvia. Y también con la aparición de los morteros proyectables, que son morteros predosificados, que ya vienen formulados prontos para su uso, hay que solamente hidratarlos. Esos morteros se vuelcan en una tolva que está asociado a esta máquina que tiene una bomba que hace llegar el material. Esta máquina mezcla el material seco con el agua, que se dosifica automáticamente con una manguera, lo mezcla y lo va a hacer llegar hasta la posición del operario a través de un sistema de tuberías. El operario tiene una válvula que abre y cierra el pasaje de material y permite aplicar el material fresco directamente sobre la superficie del muro. Para muros exteriores tenemos la alternativa de utilizar morteros proyectables con hidrófugo incorporado, morteros que se llaman monocapa porque puedo resolver con ellos conformar el plano e hidrofugar y dar terminación en una sola aplicación, lo cual conlleva mucho menos trabajo y una productividad mucho mayor de la mano de obra. Tienen aquí un vínculo para profundizar en la información de estos sistemas.
Es frecuente que en algunas situaciones podamos utilizar lo que llamamos barreras secundarias sobre la superficie, que no sustituyen a estos otros procedimientos que llamaríamos barreras principales, pero que se aplican superficialmente para mejorar o preservar algunas de las propiedades estéticas del cerramiento exterior. Vamos a ver ahora a continuación alguna de ellas. Tenemos, por ejemplo, los impermeabilizantes superficiales en base a siliconas. ¿Qué es lo que van a hacer estos impermeabilizantes en base a siliconas? Van a disminuir la absorción de los revestimientos cuando sean naturalmente porosos. O sea, si yo tengo un ladrillo visto en una fachada o una piedra que puede ser porosa, por ejemplo una piedra arenisca, que es una piedra que tiene elevada porosidad, justamente esas características de porosidad hacen que esos materiales se ensucien rápidamente, se les adhiera polvo, hollín o pueden formar moho cuando están en superficies, esas superficies se mantienen húmedas durante mucho tiempo o no les da el sol directamente y entonces su apariencia se ve afectada. También estas impermeabilizantes superficiales en base a siliconas reducen la absorción de agua y mejoran el desempeño térmico, por ejemplo, en una hoja exterior de ladrillo visto, que como hablamos hace un rato, si se encuentra mojado pierde parte de sus características aislantes. Entonces, ese hidrófugo aplicado sobre la superficie de esos elementos porosos producen esta especie de barrera invisible, pero que hace que el agua sea repelida por esa superficie siliconana se comporta de forma hidrófoba, repeliendo el agua, pero a su vez tiene la particularidad de que deja pasar el vapor en el otro sentido. Es una superficie de relativamente baja permeabilidad al agua líquida, pero permeable al vapor de agua. Una aclaración es que la efectividad de estas pinturas siliconadas, de estas capas siliconadas, es limitada en el tiempo. Requieren reaplicarla al cabo de unos años porque van perdiendo efectividad, o sea, la misma agua de lluvia que incide sobre la superficie las va lavando y la silicona va perdiendo eficacia. Por tanto, es necesario reaplicarla al cabo de un tiempo. Reiteramos que estos no se utilizan como barreras principales, pueden ser empleadas como barreras secundarias. Del mismo modo, en otros contextos podemos utilizar revestimientos acrílicos aplicados sobre la superficie de un muro exterior revocado por distintas técnicas. Estos revestimientos acrílicos que vienen prontos para el uso, que pueden sustituir, por ejemplo, una pintura de terminación, confieren a la superficie una textura y un color. Habitualmente son pigmentables, por lo cual los puedo colorear artificialmente y obtener tonalidades muy diversas. Y a su vez, por las características de los agregados que poseen y el procedimiento de aplicación, que puede ser aplicado a llana, con rodillos especiales que le confieren una cierta textura o la impresión de un dibujo, o eventualmente por sopleteado sobre la superficie, podemos tener distintos aspectos, distinto grano propio del producto, distinto color. Entonces, estos materiales se utilizan mucho habitualmente, en muchos casos asociados a cerramientos exteriores livianos del tipo steel frame, pero también son aplicables a cerramientos exteriores de mampostería como una alternativa, por ejemplo, al revoque fino de terminación. O sea, esto podría sustituir al revoque fino de terminación clásico de la construcción tradicional. Y finalmente los más conocidos que son las pinturas en este caso estamos hablando de pinturas opacas, que lo que hacen es simplemente colorear la superficie y cambiar la tonalidad superficial. Básicamente estas pinturas de uso exterior tienen que ser pinturas resistentes al agua, por lo cual suelen ser en base a resinas acrílicas, silicatos u otras. Y
En muchos casos, esa propia resistencia a la humedad lo hacen también una superficie menos permeable que la de un revoque fino de terminación, por lo cual las podemos aplicar sobre esas mismas superficies para mejorar también, en cierta medida, la absorción de agua, o sea, disminuir la absorción de agua de la superficie y también para mejorar la estética de nuestras construcciones. Como hablamos en el caso de otras aplicaciones, también la vida útil de una pintura exterior, por mejor calidad que ella sea, es acotada y exigen, o sea, toda superficie pintada exige repintarla al cabo de un tiempo cuando esa superficie empieza a presentar desgaste y antes de que se produzca desprendimiento de esa capa de terminación. Otra forma de humedad que vimos que agrede a nuestros cerramientos es la humedad que proviene del suelo y el ascenso capilar que se produce a través de nuestros cerramientos que están, a través de la cimentación, en contacto con capas de suelo. Por supuesto que la proximidad de la napa freática o a cursos de agua o la situación climática en cuanto a que las napas tienen fluctuaciones de nivel estacionales o de acuerdo al régimen de lluvias que hacen que esa napa pueda presentarse más próxima o más lejana a la superficie. Por tanto, lo que podemos decir es que todas las capas de muro que estén por debajo de los niveles de piso y en contacto con el cerramiento deben aislarse. Habitualmente, estas capas que ustedes ven grisadas están tomadas o revestidas con morteros impermeables similares a los que mencionamos para aislación humídica de muros exteriores. El mortero clásico tradicional de arena y Portland con hidrófugo que utilizamos tanto para la toma de esos mampuestos que estén en contacto con el suelo exterior y por encima de los niveles de piso. O sea, tenemos que asegurarnos de que esta capa de revoque impermeable alcance niveles superiores, ligeramente superiores al nivel de piso terminado interior, a los efectos de que el agua no pueda hacer nunca este recorrido, ¿sí? Y que encontremos más de una barrera al ascenso capilar en varias hiladas, tantas como estén en contacto con el terreno. Hablamos ya algo de condensación. Recordamos que la condensación se produce cuando el vapor de agua que contiene el aire al interior de los locales cambia de su estado gaseoso a líquido. Cuando se produce condensación, en particular cuando tenemos una alta producción o concentración de vapor de agua al interior de los locales, eso puede darse en condiciones de mucha población al interior o escasa ventilación o renovación de aire en los ambientes. Y en particular para nuestro clima, la condensación se verifica sobre todo en las condiciones de invierno, en el cual podemos tener un elevado gradiente térmico entre exterior e interior, dado sobre todo por la presencia de calefacción al interior de los locales. O sea, cuando aumentamos la temperatura interior, aumenta el gradiente térmico exterior-interior y tenemos condiciones como para que se produzca condensación en la medida de que el vapor de agua que se produce al interior encuentre una superficie fría sobre la cual condensar. Luego que se condensa, esa superficie se humedece y favorece la producción, por ejemplo, de hongos, que es lo que vemos en esta superficie. El vapor de agua, aunque nosotros no lo veamos, está siempre presente en el ambiente en distintas concentraciones. Entonces, la cantidad de vapor de agua que admite una masa de aire varía con su temperatura. A mayor temperatura ambiente, el aire es capaz de transportar mayor contenido de humedad. Es así que cuando tenemos
un aumento de temperatura al interior, podemos tener mayores concentraciones de vapor de agua, y en particular si ese aumento de temperatura se produce por alguno de estos fenómenos también. Estufas de combustión directa que lo que hacen es liberar grandes cantidades de vapor de agua al interior del local. Como decíamos, una población importante o mucha cantidad de personas por unidad de superficie, la cual hace que nosotros irradiamos calor por el cuerpo y eliminamos vapor de agua por la respiración, por lo cual estamos doblemente incrementando el gradiente térmico y la presión de vapor. La producción de vapor también por las actividades desarrolladas en cocinas o baños. Cuando cocinamos alimentos liberamos vapor de agua, cuando hervimos agua o cuando nos bañamos hay vapor de agua que se libera al ambiente. Y tendremos que tener particular cuidado también en otras aplicaciones constructivas o programas constructivos en los cuales, por ejemplo, existen cantidades muy importantes de vapor de agua que se liberan, como son las piscinas climatizadas cerradas o los saunas, en particular los saunas húmedos, en los cuales tenemos una producción muy grande de vapor y ahí tenemos que tomar medidas especiales para el control de la difusión del vapor en los cerramientos. Podemos distinguir dos situaciones de condensación. Una condensación superficial, o sea que se produce cuando el vapor encuentra una superficie en la cual puede condensar. Esa superficie, si es interior y es una superficie revocada, puede derivar, como vimos en la imagen anterior, en la formación de hongos, deterioro de revoques, de pinturas o de acabados. En otros casos simplemente lo que va a hacer es condensar, por ejemplo, sobre la superficie de una ventana, puede condensar superficialmente, ya sea en los cristales, que vemos clásicamente que chorrea esos cristales, o incluso en algunas superficies metálicas que tienen baja aislación, como puede ser la superficie de un perfil de acero o un perfil de aluminio de una ventana exterior. En esos casos simplemente se va a mojar, pero esa humedad que se condensó y moja las aberturas suele chorrear por debajo y mojarnos también el antepecho, por ejemplo, de nuestras ventanas, y ahí desencadenar este proceso de deterioro. Pero también puede pasar de que la superficie no esté fría, el vapor migre por dentro de las capas del cerramiento y encuentre una capa al interior del cerramiento que esté lo suficientemente fría como para condensar, por lo cual hablamos de condensación intersticial o interna. Esa condensación interna básicamente lo que va a ocasionar es que ese cerramiento se moja desde el interior, lo cual va a ocasionar en primer lugar una pérdida de aislación térmica, ¿no? Porque ese cerramiento mojado no va a trabajar igual que seco, y en segundo lugar esa humedad va a volver a manifestarse o va a tender a evaporarse, y de acuerdo a las condiciones constructivas del cerramiento puede darse de que moje hacia el interior y favorezca de vuelta este fenómeno de formación de hongos y deterioro de revoques del cual ya hablamos. Una alternativa para controlar entonces la difusión de vapor a través del cerramiento es, como decíamos, la utilización de barreras cortavapor, que son aquellos materiales que oponen, aún en espesores mínimos, una alta resistencia a la difusión de vapor. Tengan en cuenta que las barreras cortavapor son siempre efectivas cuando los colocamos próximas a la cara caliente del cerramiento. Como ya explicamos en una diapo anterior, no siempre es posible esto en la construcción tradicional, en la medida que si la cara caliente de nuestro cerramiento, o sea, la cara interior de nuestros muros, es un revoque, no tenemos condiciones materiales como para poner una barrera cortavapor efectiva en ese lugar. Esa barrera cortavapor se da naturalmente, por ejemplo, cuando tenemos superficies de cerámico esmaltado en un baño, ¿no? En ese caso tenemos un material que se comporta, no lo pusimos como barrera cortavapor, pero el esmalte del cerámico en los hechos es un material que tiene muy baja resistencia a la difusión de vapor, por lo cual funciona como una barrera cortavapor. Entonces,
es importante advertir de que en algunos casos, cuando no tenemos un cerramiento en un baño revestido, no tenemos ese material que está oficiando como barrera cortada por aún cuando no podemos apreciarlo, de que está cumpliendo esa finalidad. Los materiales usuales que empleamos como barreras cortavapor son los metales, los plásticos, o sea, los materiales que tienen más bajo coeficiente de permeabilidad al vapor. Los metales podríamos utilizarlo como en forma de folio de aluminio, pero también podemos apreciar de que una chapa, por ejemplo, de un techo sin aislación, condensa fácilmente. Ahí podemos apreciar de que los metales no son o son muy poco permeables al vapor, por tanto, es una superficie donde se condensa fácilmente. Los plásticos, dentro de los cuales utilizamos, por ejemplo, el polietileno como el material más difundido, también tienen baja resistencia a la difusión de vapor de agua. Otros materiales usuales de baja permeabilidad son, como ya dijimos, el vidrio, asociado a todos nuestros herramientas móviles exteriores, los revestimientos esmaltados, como mencionamos, asociados a baños o cocina, y en particular quiero hacer mención del asfalto. El asfalto lo tenemos presente en muchos sistemas de cobertura asociado a membranas asfálticas, en la cual tenemos además combinado el asfalto con polietileno, utilizado como alma o como terminación superficial, por lo cual tengan en cuenta de que cuando ponemos membranas asfálticas en una cubierta tenemos un material que tiene bajísima permeabilidad al vapor, con lo cual tenemos que controlar dónde lo ubicamos a los efectos de chequear su desempeño. Como explicábamos recién, en una construcción tradicional o en un muro de mampostería no podemos colocar al interior del cerramiento una barrera cortada por cuando la terminación interior es un revoque. Una alternativa para tener una terminación similar a la de un revoque y colocar la barrera cortada por cuando es necesaria próxima a la cara caliente del cerramiento, o sea, la cara interior, es colocar una film de polietileno, por ejemplo, antes de colocar una placa de yeso de terminación interior, o sea, ir en lugar de un revoque a una terminación con placa de yeso. Vamos a ver esta técnica en la próxima presentación. Y en ese caso sí podemos intercalar entre la estructura y la placa la lámina de barrera cortada por. Existe también, no en el mercado nuestro, pero sí en otros mercados, placas especiales que tienen un folio de aluminio en la cara no vista que permiten justamente que ese material oficie de barrera cortada por y atajar el vapor próximo a la cara caliente del cerramiento antes de que comience a penetrar en el muro y eventualmente encuentre una superficie fría sobre la que pueda condensar. Recomendaciones entonces para evitar condensaciones en nuestros cerramientos verticales exteriores. En primer lugar, atender los puentes térmicos y las zonas de baja aislación, como pueden ser la estructura, o sea, reforzar la aislación y tratar de minimizar los puentes térmicos a través de la estructura. En segundo lugar, colocar aislantes térmicos que van a ser más efectivos próximos a la cara fría o lo más afuera posible, en ese caso que nos permita el sistema constructivo. A los efectos del control de condensaciones va a ser preferible siempre aislar por fuera que aislar por dentro. Y en tercer lugar, actuar acerca de disminuir la concentración de vapor al interior de los locales a través de alguna de estas técnicas. Suministrar abundante ventilación natural. Tengan presente de que en invierno muchas veces, por más que tengamos aberturas como para ventilar, preferimos no ventilar por el tema del frío, por lo cual la extracción mecánica es un mecanismo muy eficaz porque permite extraer el vapor que se produce al interior sin necesidad de abrir, renovar el aire y enfriar el ambiente.
Entonces, en particular, pensemos en la ubicación de extracción mecánica más allá de lo que sea exigible reglamentariamente, sino como una técnica de disminuir la producción de vapor, la concentración de vapor al interior, a los efectos de minimizar las condensaciones. Y en tercer lugar, en aquellos lugares donde tengamos condiciones de producción de vapor descontrolado, podemos recurrir también a equipos deshumidificadores que lo que hacen es bajar o retener parte de ese vapor, captar vapor del ambiente y condensarlo para retirarlo por medios manuales o directamente a través de cañerías hacia redes de evacuación. Vamos a hablar a continuación del acondicionamiento acústico en los cerramientos verticales opacos. Tengan presente de que distinguimos dos tipos de ruidos ante los cuales debemos aislar. Por un lado, los ruidos aéreos, y estamos hablando de cerramientos de mampostería. Tenemos una parte del trabajo resuelto por cuanto los cerramientos de mampostería tienen elevado peso propio, por lo cual tienen buen desempeño en general como aislantes de ruidos aéreos. En ese sentido tendremos que decir que tendremos que observar en algunos cerramientos particulares, como ser las divisorias en propiedad horizontal, o sea, en un edificio los muros que separan unidades distintas, apartamentos distintos, nos requiere las reglamentaciones municipales una aislación superior a los 45 decibeles. Esa aislación se obtiene por cerramientos de mínimo 20 centímetros de carácter macizo, que pueden ser confeccionados por ladrillos macizos o perforados con porcentaje de hueco inferior a 30% del tipo rejilla o rejillón que mencionamos en presentaciones anteriores. Ese es un requerimiento reglamentario que tenemos que cumplir. En otros casos, cuando no tengo masa suficiente, si tengo cerramientos de menor peso propio, puedo intentar cortar la vibración que se produce por la incidencia de la onda sonora en la superficie del cerramiento, intercalando algún material fonoabsorbente, utilizando el principio masa resorte masa, lo vamos a explicar en la próxima diapo, o bien incrementar la absorción superficial en el local emisor, debilitando la onda sonora antes de que atraviese el cerramiento, para lo cual podemos emplear algunos materiales de terminación fonoabsorbentes, de los cuales veremos algunas imágenes. En cambio, tenemos también la problemática de los ruidos de impacto, que pasa cuando alguien golpea una pared, que es distinto, por ejemplo, que lo que hablábamos anteriormente es de los ruidos aéreos, que los ruidos provenientes de gritos o gente que habla del otro lado de un cerramiento. En los ruidos de impacto, cuando alguien o algo golpea la superficie de un muro, y tenemos un muro, por ejemplo, como los que estábamos hablando de mampostería, debemos, para debilitar esa onda sonora, cortar el camino material de transmisión de vibraciones mediante un doble cerramiento o doble estructura. O sea, no es posible aislar de ruidos de impacto, por eso es una forma de, puede llegar a ser una forma de comunicación o una forma de muy molesta de percibir los ruidos. Yo puedo no percibir lo que habla el vecino de al lado, pero puedo percibir cuando está clavando un clavo en una pared. Por ejemplo, todo el tipo de golpeteos o ruidos a través de impactos en la superficie de los cerramientos se transmiten por la vía sólida, en particular cuando estamos hablando de materiales pesados, materiales que son bastante rígidos, como los muros de mampostería o nuestras estructuras de hormigón, son bastante molestos para la convivencia.
Decíamos entonces que en la mayoría de los muros masivos construidos con cerámicos macizos o con cerámicos perforados de tipo rejillón como que tenemos acá, tenemos condiciones como para aislar satisfactoriamente por masa. Pero acá vean ustedes que por ejemplo tenemos una pared de mampostería y tenemos otro tabique de yeso, ¿no? Un tabique hueco de yeso en el cual, bueno, acá si tenemos dos locales, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se resuelve la aislación acústica entre estos dos locales cuando en realidad acá no tengo masa o tengo muy poquita masa porque tengo un cerramiento de espesor muy delgado? En esos casos vamos a profundizar en esto en la próxima presentación, pero eh, lo que solemos es, como medida más elemental, rellenar las cavidades de esos cerramientos huecos con un material que oficie como resorte. O sea, este material fonoabsorbente, que puede ser, por ejemplo, una lana mineral o una lana de vidrio, confinado entre las dos placas, va a debilitar. Vamos a aplicar el principio masa-resorte-masa. No es que haya un resorte, sino que este material blando se comporta como un material fonoabsorbente, disminuyendo la propagación de la onda sonora entre una cara y otra del cerramiento. Y finalmente, otra técnica para disminuir el pasaje de sonido de un local a otro es utilizar revestimientos interiores fonoabsorbentes. Existen distintos materiales. En general, los materiales blandos son fonoabsorbentes, ya sea, por ejemplo, una espuma de poliuretano como tenemos aquí. En aplicaciones domiciliares es más difícil verlo, pero en algunas aplicaciones, por ejemplo, en salas de espectáculos, en salas de teatro, locales de grabación, etcétera, se suelen utilizar justamente porque disminuyen no solo la propagación de la onda sonora, sino también la reflexión del sonido desde el interior, lo cual mejora también el confort. Otros materiales que podemos encontrar asociados a estos cerramientos son materiales de madera y o derivados de madera, aglomerados o enchapados, microperforados o ranurados, que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto y estas ranuras disipar, o estas perforaciones disipar parte de la energía de la onda sonora que incide sobre la superficie. Y otros paneles especiales como estos paneles inyectados en poliuretano, perforados o microperforados, de chapa o de plástico, que lo que hacen es también captar o capturar parte de la energía de la onda sonora incidente de forma de debilitarla. Y hablamos que, bueno, que para la aislación de ruidos de impacto, ahí sí, si tenemos continuidad material, el sonido va a pasar directamente. Entonces, para mejorar el desempeño frente a ruidos de impacto en muros de mampostería, tendremos que generar discontinuidades si queremos confort. En esos sentidos, un dispositivo de doble hoja con una discontinuidad que puede ser una cámara de aire o que contenga o no algún material aislante, puede ser una vía efectiva para controlar ese tipo de ruidos. Vamos a ver para las próximas presentaciones cómo lo resolvemos en cerramientos livianos a través de dobles estructuras o materiales resilientes intercalados para justamente disminuir la propagación del sonido de impacto a través de los cerramientos. Les dejo para finalizar la bibliografía empleada para estas clases y algunos links de profundización que pueden utilizar para mejorar la comprensión sobre algunos de los aspectos que abordamos en estas presentaciones. En la próxima clase vamos a desarrollar el tema cerramientos livianos en verticales opacos. Muchas gracias. Hasta la próxima.